Maite Siriaco, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Gracias por la invitación. El tema de este virus del sarampión que resulta muy contagioso es un asunto que no le estamos dando la seriedad que corresponde, me parece. Sí, exactamente. No estamos viendo la gravedad del asunto de no tener a niños con el esquema completo de vacunación. De hecho, este 16% se traduce más o menos en más de 401.000 niños que no recibieron ninguna dosis. Ninguna dosis. Y otros que han recibido solo una. Y hay otros que han recibido solo una, pero es importante recalcar que con solo una no estás cubierto, no estás protegido. Entonces, tenemos más o menos unos 900.000 niños que no tienen el esquema completo. Y este problema no es de este año, este problema lleva bastante tiempo. Hemos visto que en promedio las cifras son similares, tenemos más o menos 430.000 niños que al año en promedio no reciben ninguna dosis. ¿Qué está pasando con el esquema de vacunación? Hemos podido hablar con expertos que nos han mencionado que hay diferentes tipos de problemas. Es verdad que el tema pandémico, el tema de los fake news en la pandemia sobre las vacunas afectó muchísimo, pero también tenemos problemas logísticos para poder vacunar en diferentes zonas, por ejemplo. Creo que incluso has conversado con gente de UNICEF, me parece. Sí, exactamente. Pudimos conversar, por ejemplo, con Carlos Albrecht, él es de UNICEF, que nos mencionaba justamente estas razones, ¿no? Nos decía Albrecht, y lo voy a citar, que el impacto de la desinformación durante la pandemia fue uno de los temas, pero también hay un tema logístico de insuficiente para llegar a todo el país, sobre todo a las zonas que son más recónditas, y hay bajo presupuesto para pagar brigadas, combustible y todo lo que tiene que ver con que puedan llegar estas brigadas. Ahora, me parece que trajiste una lámina, porque yo vi en el informe del comercio el mapa del Perú y las regiones. Entonces uno le hace, por ejemplo, a Cajamarca le hace clic y ahí encontramos que solamente se llegó al 77.8% de vacunación contra el sarampión. Exactamente. Después en Iquito 56.7% y así por el estilo. En Huancayo o en Junín 74.9%, en Lima 55.2%, como sí, cuando dice la Organización Mundial de la Salud el porcentaje ideal es 95%. 95%, en Lima estamos como la mitad. Y Arequipa, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Puno, Ucayali, son regiones que no pasan el 60%, que están entre el 49% y el 59%. Estamos hablando de muchísimos niños, bolsones de niños que no se están vacunando. ¿Cómo nos ha ido un poco para, digamos, para ver pues si esto es del 2024 o del 2023? ¿Cómo nos fue el 2020, 2021, 2022? Hemos tenido unas situaciones muy similares y, ojo, si bien la pandemia influyó muchísimo, el primer bajón, la primera bajada se dio en 2019. No había pandemia. No había pandemia, ¿no? En 2018 tuvimos nuestra mejor tasa de vacunación, donde con primera dosis tuvimos 97,6% de niños vacunados y 75,2% con segunda dosis, pero en el 2019 viene esa primera bajada, ¿no? Tenemos 84,7% niños con primera dosis y 65,9%, de ahí seguimos bajando. En pandemia fue mucho peor, hemos bajado, hemos tal vez subido un poquito, pero no llegamos a esas cifras del 2018. Muy bien, entonces la razón de las bajas, y esto lo dicen los especialistas, es fundamentalmente porque el tema de la pandemia y los antivacunas le han hecho daño al país, y lo otro es que el tema logístico está fallando. Sí, y aquí me gustaría también mencionar que, por ejemplo, el mismo Plan Nacional para Vacunación de Niños y Niñas Menores de 5 años del MINSA, lo que te menciona entre los problemas es exactamente eso. Dice insuficiente disponibilidad de personal calificado y de recursos de las entidades de salud y de los gobiernos regionales, ¿no?, para promover actividades de cierre de brechas de vacunación de niños, y dice logística insuficiente para acciones operativas, lo que mencionábamos, brigadas de vacunación, medios de transporte, combustible, etc. Ahora, en tu informe tú hablas de las consecuencias que determinan el no vacunarse contra la sarampión. Sí, yo trato también de hacer énfasis ahí, y para eso también pudimos conversar con María Elena Ugaz, que ella también es oficial de UNICEF, que nos mencionaba que
aunque no lo creamos, ¿no? El sarampión es una enfermedad que puede tener un impacto grave, ¿no? Neumonías, encefalitis, infecciones del oído, deshidratación. Por eso es tan importante el tema de la vacunación, de poder prevenir. Es una enfermedad que se puede prevenir. Así es. La OPS, ¿qué ha dicho sobre el Perú? Porque me parece que hubo un pronunciamiento de la OPS en relación con cómo estamos trabajando con el asunto de la vacunación. Sí. La OPS, de hecho, en el 2023 saca un informe, ¿no?, donde clasifica al Perú como un país con problemas de calidad para verificar la sostenibilidad de la eliminación del sarampión en sus territorios, ¿no? Y algo que nos contaba Carlos Álvarez, nos explicaba, es que ellos tienen como una suerte de plantilla en la que van acumulando diferentes datos, por ejemplo, cuál es la cobertura del país, la disponibilidad de las vacunas, el número de casos que puedan ir saliendo, y en base a ello establecen el riesgo. Y bueno, esa fue la clasificación que obtuvimos. Ahora, otro informe de OPS también menciona que, por ejemplo, para la detección de casos que vienen de afuera, los casos que se llaman importados, tenemos en cuestión de provincias, por ejemplo, de las 196 provincias, 160 en riesgo alto y una en riesgo muy alto. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Es más o menos el 80% en riesgo alto. Así es. Para terminar, sin hablar de las excrescencias del señor César Vázquez, nuestro ministro de Salud, ¿qué pasa? ¿Por qué el MINSA no decide la declaratoria de emergencia? En su análisis, en su impresión. Bueno, ahí al parecer es porque no le estamos prestando la atención suficiente y no estamos viendo la gravedad del asunto. Algo que yo mencionaba también en el informe es que esto no solo sucede con sarampión, ¿no? Tenemos tasas bajas de vacunación de todo el esquema en general y eso es muy grave, pero no estamos viendo el impacto que puede tener después. Los niños necesitan esas vacunas para poder tener un adecuado desarrollo infantil y un posterior desarrollo ya como, digamos, adultos. Al parecer no le estamos tomando esa importancia, ¿no? Muy bien, Maite, ha sido muy amable. Muchas gracias por tu presencia. A usted, muy gentil. por la invitación. Ha sido Maite Siriaco del diario El Comercio.